¿Qué tal, compadres? ¿Cómo les va? Espero que excelentemente bien. Etapa 3, etapa final de la trilogía, y supongo que para estas alturas varios y varias de ustedes ya deben ser como una especie de prototipo de boinas verdes que en cuero y con un cuchillo son capaces de sobrevivir un mes en la jungla, en Alaska, en el desierto, ¿verdad? O si no, estarán camino de serlo por lo menos. Así que para cerrar el círculo, etapa final, grasa. ¿Arrancamos? Desde luego que podemos darle innumerables enfoques realmente a los beneficios de hacer dietas basadas en grasa. Pero en este caso quiero que vayamos a lo concreto, a lo conciso y hacer un abordaje sin tanto dato técnico ni fisiológico, sino desde la pura lógica, para concretar exitosamente el desafío que nos hemos propuesto, que es el de poner a nuestro cuerpo en balance lo más rápido posible para pasar un invierno, este invierno que viene, al 100% de nuestra capacidad física y al mismo tiempo y casi sin habernos dado cuenta, haber modificado los elementos esenciales para la salud del resto de nuestra vida. El primer elemento que tenemos que dejar sumamente claro y de lo que nos tenemos que exorcizar a nosotros mismos es caer en cuenta de que todo lo que conocemos de la grasa, todo lo que en líneas generales sabemos y creemos de la grasa, es producto de una gran mentira en la cual la industria alimenticia, la industria médica y la industria farmacéutica nos han hecho vivir durante el último siglo. Y para ello, y para los que todavía no lo vieron, les recomiendo realmente que vean el video que realicé sobre el surgimiento y la utilización de los aceites vegetales refinados. Aquí les dejo el link. Es un video relativamente extenso, pero porque es muy completo, cuenta toda la historia con el detalle y cómo fue que evolucionó a lo largo del último siglo la creación de este mega negocio que, para instaurarlos y para hacer que la gente los comience a utilizar y los comience a consumir, tuvieron que convencer primero a la población norteamericana y después a todo el resto del mundo hace 100 años atrás, desde hace 100 años atrás, que las grasas naturales y tradicionales eran malas. Entre la industria productora de aceites vegetales refinados, la industria médica de aquel entonces y la farmacéutica, que estaba recién en sus orígenes, tuvieron que, en un sistema de complicidad, engañar a la sociedad norteamericana y luego al resto del mundo para constituir ese mega negocio. Véanlo y así comprenderán en profundidad todo. Empecemos con la explicación básica de todo esto, como si fuera un libro de cuentos para adultos. No se emocionen, degeneraditos, que estamos hablando de nutrición. What the fuck? A la hora de proveer de un combustible a nuestro cuerpo, tenemos solamente dos alternativas: hidratos de carbono o grasa, ya que la proteína no es un combustible, sino que cumple principalmente la función de mantenimiento de nuestra masa muscular. Los hidratos de carbono son principalmente cereales, granos, legumbres, frutas, hortalizas y todo lo que se pueda elaborar en base a esos elementos, como por ejemplo productos de panificación, pastas, como también arroz, papas, batatas y por supuesto azúcar, o sea, azúcar blanco de mesa, que sería glucosa, o fructosa, que es el azúcar de las frutas. Todos estos productos que te acabo de mencionar, no solamente el azúcar, todos, una vez digeridos por nuestro cuerpo, se transforman en glucosa, o sea, en azúcar. En cambio, en el caso de la grasa, esta, una vez digerida, permanece como tal. Y podemos estar hablando de grasas animales, como por ejemplo la grasa que encontramos en las carnes, la grasa de cerdo con la que podemos cocinar, y grasas vegetales de buena calidad y no tóxicas, no industrializadas y no refinadas, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de coco, los frutos secos. Ahora bien,
Todas las células de nuestro cuerpo necesitan alimentarse, ¿verdad? Bien, necesitan proveerse de un combustible y quemar ese combustible junto con oxígeno para poder producir energía, o sea, el famoso ATP o adenosín trifosfato, que es la molécula energética básica de nuestro metabolismo. En definitiva, nuestro combustible esencial. Y a raíz de esa combustión que se produce dentro de todas y cada una de nuestras células, se producen desechos o residuos metabólicos, que vendrían a ser el equivalente al humo que sale por el caño de escape de un auto, producto del combustible que se quemó en el motor. Teniendo en cuenta esto, y acá empiezan las cuestiones curiosas e interesantes, a diferencia de lo que solemos creer, no hay combustible para nuestras células que sea más limpio en su combustión y más eficiente como combustible que la grasa. O sea que si continuamos con la analogía del motor y su combustible, cuando nuestro cuerpo utiliza grasa como combustible, sería como si ese motor funcionara con alcohol, o sea, un combustible absolutamente limpio y puro. En cambio, cuando nuestras células funcionan con glucosa como combustible, o sea, con hidratos de carbono, es como si ese motor funcionara con alquitrán a la hora de comprender los residuos metabólicos que se producen. Y además del aspecto metabólico del asunto, como un pequeño paréntesis para concluir la faceta celular, algo que tenés que ser consciente es que la membrana que recubre y protege cada una de las células de tu cuerpo está compuesta por 2 capas de grasa. Entonces, si vos querés que, por ejemplo, un virus no tenga la capacidad de penetrar una célula tuya, que es lo que necesita hacer un virus, penetrar una célula y llegar al núcleo de esa célula para poder reproducirse allí dentro, entonces vas a querer comer las cantidades de grasa que hacen falta para que tu cuerpo y tus células tengan esa fortaleza. Y el segundo tema importantísimo, o sea, la piedra angular de todo este asunto, de lo que vamos a evitar con dietas basadas en grasa y con bajísimos niveles de hidratos de carbono, es la insulinoresistencia, que seguramente lo habrás escuchado más de una vez, pero siempre relacionado con la diabetes, ¿verdad? Pues bien, cuando comemos hidratos de carbono, esas cantidades de azúcar o de glucosa en sangre que pasamos a tener no puede llegar sola a nuestras células. Y aquí es donde aparece en escena la insulina, que es la encargada de llevar ese azúcar o glucosa en sangre de nuestro torrente sanguíneo al interior de las células. ¿Y qué es entonces la insulinoresistencia? Pues bien, cuando producto de tener altos niveles de azúcar, o sea, altos niveles de glucosa en sangre sostenidos en el tiempo, todas las células de nuestro cuerpo comienzan a hacerse resistentes a la insulina. O sea que cuando esta hormona sale a buscar al azúcar y la glucosa para llevarla, transportarla dentro de las células, ya comienza a no lograr su cometido. Todas las células de nuestro cuerpo comienzan virtualmente como a hacerse alérgicas, reticentes a la insulina, que es esta hormona que ahora viene insistentemente a cada rato a querer obligarla a la célula a que ingrese glucosa, cuando la célula ya no quiere más glucosa, no quiere saber más nada ni con el azúcar ni con la insulina. ¿Qué es lo que sucede entonces? El azúcar no puede permanecer en nuestro torrente sanguíneo dando vueltas porque es terriblemente nociva y tóxica. Entonces, al notar nuestro cuerpo que esa insulina que estaba produciendo no logra su cometido de llevar el azúcar a las células, ¿qué hace? A través de nuestro páncreas comienza a producir más y más insulina para lograr lo que antes lograba con mucho menos. Y ese círculo vicioso redunda y se transforma en la insulinoresistencia. Pero ahora bien, ¿qué es lo que los médicos no te dicen? Que aunque los resultados de tu estudio de azúcar en sangre o de glucosa en sangre te den dentro de los parámetros normales, tu cuerpo
puede estar teniendo que producir enormes cantidades de insulina para que tu nivel de azúcar en sangre te dé normal. O sea, que aunque el estudio te da bien, podés estar desarrollando una insulinoresistencia galopante. Pero lo que los médicos y nutricionistas de mi país lamentablemente parecieran no saber es que la insulinoresistencia no es solamente la causa de la diabetes, sino que es la causa, el principal requisito de todas las enfermedades que padece la gente hoy en día. Y cuando te digo todas, es todas. Enfermedades cardíacas, infartos, hipertensión, todas las enfermedades respiratorias, asma, alergias, accidentes cerebrovasculares, enfermedades autoinmunes, lupus, leucemia, artritis reumatoidea, enfermedades tiroideas, afecciones articulares, todas las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia senil, Parkinson. Detrás de todas estas enfermedades y muchas otras está la insulinoresistencia como causa principal para que se manifiesten. Ahora bien, entre el 80 y el 90% de la sociedad occidental padece un importante grado de insulinoresistencia, la gran mayoría de ellos sin saberlo. O sea, esa es la verdadera epidemia de Occidente que está detrás de todas las enfermedades que padece la gente hoy en día, la insulinoresistencia. ¿Y cómo es que construimos esa insulinoresistencia a lo largo de los años, desde la niñez? Con 3 malos hábitos fundamentales: el consumo de azúcar, el consumo de hidratos de carbono en exceso y el comer con demasiada frecuencia. Cuando hacemos alusión al consumo de azúcar, obviamente nos referimos al azúcar de mesa, pero también al azúcar de la fruta y de la miel, que por más que sean de origen natural y tienen sus vitaminas y sus minerales, en nuestro cuerpo van a hacer todo el daño que hace el azúcar. Cuando nos referimos al consumo de hidratos de carbono, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no tenemos que probar nunca más un hidrato de carbono? No, pero sí que tenemos que consumirlo muchísimo más esporádicamente de lo que lo hacemos. La gente tiende a pensar que los hidratos son completamente inofensivos y, como verán, no es así. De hecho, lo normal y lo correcto para la fisiología de nuestro cuerpo, para cómo nuestro cuerpo está programado para funcionar, sería que hiciésemos, por ejemplo, comidas enteras en las que no haya ningún hidrato de carbono, incluso hasta que transcurramos días enteros en los que nuestras comidas se hayan basado en grasa y en proteína y sin ningún hidrato de carbono. O sea, debemos comerlos mucho más esporádicamente de lo que lo hacemos. Médicos y nutricionistas que son de Scioli. Y con respecto al último ítem, el de comer con demasiada frecuencia, y acá es donde lamentablemente la mayoría de los médicos y nutricionistas latinoamericanos parten de una base de conocimiento errada. Seguramente muchos de ustedes habrán leído o escuchado que lo más saludable es hacer 4, 5 o 6 pequeñas comidas al día. Bueno, nada más lejano de la verdad. Porque cuando uno come muchas veces al día, y además seguramente hasta hace picoteos entre comidas también, cada vez que vos comés estás liberando insulina. Y si en esas comidas además hay hidratos de carbono, mucho peor todavía. Por consiguiente, estar comiendo a cada rato es lo que más estimula la insulinoresistencia. De hecho, acá volvemos siempre a la lógica y a la analogía del motor y el auto. Lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo es llenar nuestro tanque de combustible y después andar y funcionar con ese tanque de combustible hasta que se termine, ¿verdad? Cuando salimos con nuestro auto no estamos cada hora y media parando en una estación de servicio a cargar un poco más de combustible. Uno llena el tanque y utiliza el tanque de combustible hasta que haya que llenarlo de nuevo. Bueno, de la misma manera tiene que funcionar nuestro cuerpo. Si no, de la otra manera estamos todo el tiempo comiendo, todo el tiempo liberando insulina, nuestro cuerpo nunca recurre a sus depósitos de energía
y está siempre funcionando con lo que hay dando vuelta en el torrente sanguíneo en ese momento y desarrollando insulinoresistencia. Nada peor que comer a cada rato. Pero ahora vos me dirás, yo como a cada rato, cada 2 o 3 horas, porque tengo hambre en serio, legítimamente. Bueno, ahora vas a entender por qué tu cuerpo tiene hambre a cada rato. En primer lugar, porque si basás tu alimentación en hidratos de carbono, por más que estos sean orgánicos, integrales y lo que quieras, estos son alimentos de baja densidad nutricional. O sea que básicamente tu cuerpo va a estar siempre necesitando y esperando cosas que no le das. Y por el otro lado, porque esas altas cantidades de hidrato de carbono generan altas cantidades de insulina, que es esencialmente la hormona del almacenamiento, que por un lado te hace estar siempre con hambre y por el otro le indica a tu cuerpo que guarde energía en forma de grasa y nunca la gaste. Entonces, como verás, no engordás por la cantidad de grasa que ingerís, sino por la gran cantidad de insulina que tenés liberada en el cuerpo, producto de la cantidad de hidratos de carbono y de azúcar que comes. Por ende, cuando reviertas las 3 causas de la insulinoresistencia, o sea, cuando dejes de comer azúcar, cuando comas hidratos de carbono muy esporádicamente y hagas que la grasa sea tu fuente principal de combustible, y cuando dejes de comer a cada rato, tu vida va a cambiar para siempre. Muy bien, amigos, y antes de pasar a una demostración práctica en la cocina, que ya te voy a contar de qué se trata, para ir dándole un cierre a esta trilogía, quiero recordarte que te suscribas si todavía no lo hiciste, así no te lo perdés. Coméntame qué te van pareciendo las cosas, yo leo todos los mensajes y contesto todo lo que me preguntan y me ayudas a llegar a esos 1000 suscriptores, obviamente 1000 suscriptores reales, fidelizados, de personas que crean realmente que lo que hago sirve para algo, y a ver cómo es ese asunto de que YouTube empiece a poner un par de publicidades en medio de los videos y me tire una colaboración. Porque la verdad es que viviendo en Argentina, en mi caso, habiendo sido fundido por la realidad y por la economía argentina, y cuando al mismo tiempo uno es una persona que no quiere recibir la más mínima ayuda del Estado, vivir en este país se transforma en una tarea bastante complicada. Desde ya te lo agradezco. Y ahora pasamos a la cocina, donde les quiero mostrar cómo es, porque quien no aplica este tipo de cosas dice, ¿y cómo hago para hacer una alimentación donde no haya hidratos de carbono y basado en grasa y proteína? Que es algo muy natural para mí porque es mi forma de comer de todos los días. Bueno, te quiero mostrar 2 comidas que son las 2 comidas que yo hago todos los días en todo el día. No hago más que 2 comidas en todo el día. Y un ejemplo de un día normal, completo. Así que, va. Y para los alérgicos a los videos largos, la última tendencia de YouTube. Acá te dejamos el link para el bonus track desde la cocina. Señor Perso, señor Disperso, por favor diríjase al mostrador de objetos perdidos. Su capacidad atencional fue encontrada en el pasillo 4.